Hola y bienvenidos a este pequeño video. Vamos a continuar con esta pequeña serie en la que estamos hablando sobre el cálculo integral, y en específico vamos a comenzar a ir revisando poco a poco los distintos métodos de integración, los famosos métodos de integración. Estos métodos en general, entenderlos es un proceso relativamente sencillo. Ya luego aplicarlo pues es otra cosa, pero si se toma el tiempo uno de entenderlo muy bien cómo funciona y luego se trabaja una cantidad suficiente de problemas, pues bueno, al final esto se torna muy mecánico y hace que pues no la pasemos tan mal en esta parte. En general, en mi opinión, la integración como tal es uno de los procesos más bonitos, más interesantes, pero que si no se trabaja lo suficiente puede llegar a dar ciertos problemas o ciertas dificultades. El primer método que quiero que revisemos es el método de sustitución, como aparece ahí en la pizarra. Entonces voy a hacer una pequeña deducción de la fórmula o de la fórmula general que deben de tener las funciones para que nosotros podamos aplicar este método. La idea del método es muy sencilla, ¿no? Nosotros vamos a tener una forma muy particular, muy específica en la función que estamos integrando, y al tener esa forma nosotros vamos a hacer un pequeño cambio de variable, y con ese cambio de variable nos vamos a percatar que la integral se simplifica muchísimo, ¿no? Y esta ya puede ser resuelta con ese cambio de variable por alguna de las reglas básicas o por medio de una integral inmediata. Entonces vamos a eso. Lo primero es que vamos a recordar la famosa regla de la cadena, ¿sí? Para derivadas en una variable, obviamente, ¿no? Entonces, la regla de la cadena nosotros la estudiamos cuando comenzamos con el estudio del cálculo diferencial, y consiste en es la regla que nos permite derivar funciones compuestas. Es decir, nosotros podemos calcular con esta regla derivadas de funciones de la forma f compuesta de g, ¿no? Entonces, funciones de esta forma nosotros las podemos derivar a través de la regla de la cadena. Y entonces la derivada de una función de este tipo, siguiendo la regla de la cadena, pues no es otra cosa más que la derivada de la función f, siempre evaluada en g, pero multiplicada por la derivada de la función g. Entonces, esta era la regla de la cadena. Y así fue como nosotros la estudiamos en su momento respectivo. Entonces, lo que vamos a hacer, y esta deducción me gusta mucho porque relaciona este concepto y nos da una fórmula general para poder entender el método de sustitución. Al menos este es el método de sustitución simple. Hay otros métodos de sustitución también más complejos, y el otro método famoso de sustitución se llama el método de sustitución trigonométrica, que ese pues ya es un poco más complejo, ¿no? Pero bueno, imaginemos ahora que nosotros que integramos esta ecuación que obtenemos ahí, ¿no? Integramos esa ecuación y lo que tendríamos es la integral de la derivada respecto de x de f compuesta de g igual a la integral de f' evaluada en g de x multiplicada por g'. Todo esto en términos de la variable x. Lo importante acá es notar que, bueno, acá en el lado izquierdo de esta ecuación nosotros tenemos la integral de una derivada por el teorema fundamental del cálculo. Y bueno, además que nosotros ya sabemos que el proceso de integración es el proceso contrario, inverso del proceso de diferenciación.
Pues nosotros ya sabemos que en el lado izquierdo, pues la derivada con la integral sería como que se anulan. Entonces esos procesos se anulan por completo y el resultado es simplemente la función f evaluada en la función g igualada a esta integral. Y entonces, y aquí viene, digamos, lo curioso, el dato curioso, el dato importante o el dato interesante, como ustedes lo quieran ver, porque hemos obtenido una fórmula de integración. Entonces, lo que nos está diciendo esta pequeña fórmula es que cuando yo tenga la integral de una función de esta forma particular, que es como que sería como la regla de la cadena ya aplicada, pues esa integral es simplemente f compuesta de g. Entonces yo aquí he obtenido, digamos que la idea principal de lo que se corresponderá o vamos a denotar como el método de sustitución de variable. ¿De acuerdo? Y ya veremos qué pasa. Entonces, de manera general, ya formalizando esta idea, esta pequeña fórmula, esta pequeña ecuación que hemos obtenido, formalizándola, nosotros vamos a decir lo siguiente. Ya, digamos, para establecer, ¿no? A ver, lo que vamos a notar es qué ocurre si yo a este argumento, a la función g, la llamo u. Entonces, si nosotros decimos que u es igual a g de x, ¿qué ocurre? Bueno, resulta que si u es igual a g de x, la derivada de u, es decir, d de u, es igual a g' de x por el diferencial de x. ¿De acuerdo? Y si nosotros sustituimos estos cambios, estos términos, en el lado derecho de esa ecuación, obtendríamos que f compuesta, pero como g de x ahora la hemos llamado u, sería f de u es igual a la integral de f' de u multiplicada, vemos que g' por dx es nada más du. Ahí está, ¿no? Esto es totalmente cierto porque, una vez más, el proceso de integración es el proceso inverso de la derivación. Entonces aquí en esta parte yo tengo la integral de la derivada, por eso es que simplemente es f de u. Digamos que esta sería como una forma de comprobar que esto primero es totalmente cierto. Entonces esa va a ser la idea, ¿no? Nosotros vamos a tener una función con una forma bien particular. Obviamente esta forma no siempre, es más, en los ejercicios en general no será evidente, o sea, no será a simple vista que nosotros vamos a poder decir, sí, tiene la forma del cambio de variable. No, esa capacidad de ver o de visualizar que tienen esta forma particular se va desarrollando con la práctica, ¿de acuerdo? Pero bueno, la cuestión es que vamos a tener funciones así y nosotros vamos a decir, ¿sabes qué? Con este pequeño cambio de variable, al final me queda la integral de la derivada. Yo simplemente hago f de u. A eso es lo que vamos a apostar. Repito, ¿qué es lo que vamos a intentar hacer en este proceso? Convertir una expresión extensa como esta, que posiblemente no la logramos, que no logramos integrar así de buenas a primeras, a una expresión donde solo me quede una función derivada y la integral de esa función derivada, que automáticamente, pues por el teorema fundamental de cálculo, yo digo, como estoy integrando una derivada, eso es nada más la función primitiva o la antiderivada automáticamente. Eso es lo que vamos a intentar. Ya formalizando un poco más todavía esto, un poquito más, pues el método de sustitución se puede dar también como un teorema. Y el teorema dice así, ¿no? Si nosotros tenemos
la integral de la función f evaluada en g de x multiplicado por la derivada de g de x, entonces haciendo el cambio u igual a g de x, nosotros obtenemos que esta integral es igual a la integral de f de u, y esto es nada más la antiderivada de f evaluada en u más una constante c. Y esto es la antiderivada de f evaluada en g de x más la constante c. Aquí digamos que sería ya la forma generalizada, o bueno, ¿no?, la forma más formalizada de esta sustitución. Todo partiendo de que la función f mayúscula pues es la antiderivada de la función f que nosotros estamos considerando originalmente. Entonces, para aplicar este teorema o esta regla, pues lo primero es garantizar que la función f que estamos integrando pues tenga una antiderivada, ¿no? Es decir, esa función debe ser integrable, perdón, ahí trae un poquito, integrable, ¿sí? Y ya, entonces ese cambio nos permite simplificar. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, con este cambio, así estructurado, para este tipo de funciones, nosotros pasamos de tener un problema de integrar un producto de funciones a integrar una función nada más, obteniendo su antiderivada, pero el resultado será la antiderivada evaluada en la función g, que fue nuestro cambio de variable. Y esto es básicamente en qué consiste este método. Nada del otro mundo, bastante sencillo. Pero bueno, sé que puede ser confuso porque todo esto es de forma formal. Todo esto es una explicación, una pequeña deducción. Ya vamos a ver los ejemplos, que los ejemplos al final son los que terminan de clarificar todo. Pero al final recordemos que todo debe de estar fundamentado teóricamente, ya, porque si no el aprendizaje no es completo, no es integral. Entonces, ya todo esto que he hablado, una vez que resolvamos el siguiente ejemplo y que ustedes resuelvan un par de ejercicios más, los invito a que lo vuelvan a ver, porque ahí lo van a entender mucho mejor. Bien, pasamos al ejercicio, veamos un ejemplo. El siguiente ejemplo, obviamente, lo vamos a resolver nosotros usando la sustitución simple, pero es un método que también se puede resolver integrando de manera directa. Les invito a que también lo resuelvan de esa otra forma ustedes y se darán cuenta que la integral, que el resultado del proceso no dará exactamente igual. Pero ahí no se asusten. Recuerden muy bien que en su momento, en los videos anteriores aclaramos e hicimos mucho hincapié en que las antiderivadas en que con el proceso de integración nosotros obtenemos una familia de funciones y a esas las llamamos las antiderivadas. O sea, las antiderivadas no son únicas. Eso fue lo que dijimos. Bien, entonces consideremos la integral de x al cuadrado multiplicado por x al cubo menos 5, y esta integral está en términos de x, ¿no? Entonces aquí es donde yo les digo que este ejemplo en particular se puede resolver de dos formas distintas, ¿no? ¿Por qué? Porque la forma para mí más sencilla o sin necesidad de ocupar ningún tipo de sustitución es hacer este producto de polinomios, ¿no? Multiplicar x al cuadrado por este binomio, obtenemos un polinomio e integramos ese polinomio usando nada más las reglas básicas. Regla de potencia, distribuimos la integral en la resta, bueno, ahí ustedes ya sabrán cómo se podría resolver. Los invito como ejercicio a que lo resuelvan usando las reglas básicas y comparen las respuestas, ¿sí? Ya verán que no son exactamente iguales, pero si está bien hecho en ambos procesos van a obtener dos antiderivadas de esta función y ambas van a cumplir ser antiderivadas. Bien, nosotros nos vamos a ir por el cambio de variable. Entonces, vamos a decir, en este caso,
vamos a notar en particular que si yo hago u igual a g de x, bueno, en este caso, bueno, sí, lo voy a escribir g de x, y en este caso mi g de x será x al cubo menos 5. Bueno, ¿y para qué hacemos eso? Vamos a notar algo bien especial acá. Si yo derivo a u, obtengo que la derivada de u es igual a la derivada de x al cubo menos 5. Pero la derivada de x al cubo menos 5 es 3x al cuadrado. La derivada de menos 5 es 0 y nada más multiplico por el diferencial. ¿De acuerdo? Porque estoy derivando una ecuación. Entonces siempre tengo que agregar ese diferencial. Esto es muy importante. Siempre deben de agregar este diferencial en el proceso que cuando lo estamos resolviendo. Y entonces alguien dirá, bueno, pero acá, ¿qué pasa? Vemos que x cuadrado por dx pues aparecen en nuestra integral original, ¿no? Aquí está x al cuadrado y aquí está dx. Lo único que nos hace falta es ese 3, pero eso ya veremos que ya lo vamos a acomodar por ahí a conveniencia. Lo importante es notar que yo en efecto tengo una ecuación de la forma que me exige este cambio de variable. Tengo una función compuesta por g de x multiplicado por su derivada, ¿no? Aquí está, tengo esta función, este es mi g, y veo que su derivada también está por ahí multiplicando. Esa es la clave. Ya una vez que yo compruebo que esto está ahí, pues yo ya paso a aplicar la sustitución simple. Les digo esto porque en otros ejercicios será, digamos, una forma en la que ustedes pueden comprobar si ese problema se puede resolver por sustitución o no. Escogen quién va a ser su g, hacen su derivada y verifican que los elementos de ese diferencial, ese nuevo diferencial, perdón, se encuentran en la expresión original. Porque si algún elemento hace falta, sobre todo si es variable, pues entonces no se puede resolver por este método. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo en este caso, al calcular el diferencial de u, en el resultado me hubiese hecho falta x al cuadrado, entonces, o por ejemplo, me hubiera dado x a la quinta, ¿verdad? Y aquí en la expresión original no está x a la quinta, entonces yo ahí automáticamente digo, paramos, este método no me permite resolver ese problema. ¿Por qué? Porque los elementos involucrados en el diferencial no aparecen en la ecuación original. Eso es. Ahora, de aquí lo que vamos a hacer es despejar este 3. Porque recuerden, los únicos elementos que están en la expresión original es x al cuadrado y dx. Entonces este 3 está de más ahí. Por lo tanto, el diferencial de u entre 3 es igual a x al cuadrado por dx. Y ahí ya tenemos pues todos los elementos para hacer nuestra sustitución. Entonces ya sabemos por quién vamos a cambiar esto. Y ya sabemos por quién vamos a cambiar esta expresión, ¿no? Pasamos entonces a hacer la sustitución, ¿sí? Y para que, por cuestiones de que quede más claro, voy a reescribir para que quede más claro todavía. Entonces, esta es la expresión original, x cuadrado por x al cubo menos 5 por el diferencial de x. Lo voy a reescribir así para que se vea mucho más claro qué es lo que estamos haciendo. Vamos a escribir x al cubo menos 5 y aquí voy a escribir x al cuadrado de x. Vean que es lo mismo, solo hice ahí conmuté los factores. De eso no afectan absolutamente nada a la expresión, pero ahora creo que es más fácil, ¿no? Aquí tenemos quién será u y aquí tenemos quién representa du sobre 3. Entonces este lo vamos a cambiar por du sobre 3. Listo, entonces venimos y ya hacemos la sustitución. Aquí quedará la integral de u
por du sobre 3. Este 3, pues obviamente es una constante. Por propiedades de integral yo lo puedo sacar del proceso y aquí me quedará 1/3 multiplicado por la integral de u por el diferencial de u. Entonces vean el beneficio que nos ha dado hacer la sustitución. Hemos pasado de integrar un producto, una expresión relativamente compleja que no se podía integrar de manera totalmente inmediata, a una expresión que ahora sí se puede integrar de manera inmediata, porque la integral de una variable es esa variable elevada al cuadrado sobre 2, ¿no? Entonces esto nos da como resultado 1/3 de u cuadrado sobre 2 más una constante c, que es la constante de integración. Y aquí termina el proceso. No, el último paso es regresar a la variable original. Importantísimo. Recuerden por qué hacemos esto. Porque el problema de integración que estamos resolviendo es para la variable x, no para la variable u. Entonces hay que regresar. Por lo tanto, entonces concluimos, ¿no? La integral de x al cuadrado por x al cubo menos 5 de x es igual. Y aquí vamos a escribir esta expresión que hemos obtenido, pero la regresamos a su variable. Entonces quedará 1/3 multiplicado por u. U es x al cubo menos 5 al cuadrado, todo esto sobre 2, más la constante c. Y aquí pues producto de fracciones lo podemos escribir así como x al cubo menos 5 al cuadrado sobre 6 más la constante c. Y aquí sí, ¿no? Ya con esto hemos terminado, concluimos y ya. Hemos logrado integrar esta función haciendo uso de un cambio de variable. Y esto, bueno, aquí básicamente tenemos ejemplificado el proceso de cambio de variable, ¿ya? Que es, como les decía, un proceso bastante sencillo. Bueno, realmente no quiero que el video sea demasiado extenso. Entonces voy a resolver un último ejemplo y dejamos el video hasta ahí para que no quede tan largo. Muy bien. Vamos al último ejemplo de esta parte. Yo creo que ya con esto, pues, ustedes ya pueden comenzar a trabajar por su cuenta y afrontar problemas un poco más complejos. Entonces vamos a hacer la integral de e elevado a la 2x más 3. Entonces, tenemos esta integral. Vemos una vez más que no es una integral que se pueda resolver con alguna de las reglas básicas. ¿Por qué? Porque nosotros la única regla que podríamos relacionar más o menos es que la integral de e a la x pues es e a la x más una constante c. Pero bueno, vemos que aquí no se puede aplicar porque estamos integrando en términos de la variable x, pero el exponente de e en este caso no es simplemente x. Entonces tenemos una función compuesta. Para ello lo que vamos a hacer es considerar, entonces hacer u, en este caso, igual a 2x más 3. Notamos que cuando derivamos esa ecuación, nos queda que el diferencial de u será 2 por el diferencial de x. ¿De acuerdo? Aquí es como que derivemos esta expresión, ¿no? La derivada de 3 es 0 y la derivada de 2x es simplemente 2. Multiplicamos al final por el diferencial. Entonces vemos que este elemento está, ¿no? El diferencial obviamente está. Y lo que lo acompaña es una constante. La constante no está, pero las constantes se pueden agregar arbitrariamente en una integral bajo el principio de el uno conveniente. Creo que voy a hacer un video explicando la otra forma de interpretar este método
Es muy común también y es muy buena. Pero bueno. Y si no me entienden eso, bueno, lo otro que vamos a hacer es simplemente despejar, ¿no? Vamos a despejar lo que sí tenemos. En este caso tenemos el diferencial nada más en la ecuación original. Por lo tanto lo vamos a despejar. Y de aquí obtendríamos que du sobre 2 es igual al diferencial de x. Entonces este término, o sea, ese diferencial sí aparece. Y ya tenemos, ¿no? Al diferencial lo vamos a cambiar por este nuevo diferencial dividido entre 2. Y a 2x más 3 lo vamos a cambiar por u. Y ya tenemos completo el cambio de variable. Ya tenemos todos los elementos que necesitamos. Por tanto, pasamos a efectuar o a resolver esta integral haciendo ese cambio. Entonces, esta integral es igual a la integral de e a la u para a este u que hemos creado, multiplicado por el diferencial de u dividido entre 2. Ahora, este dividido entre 2 realmente es un medio. Y esa es una constante. Propiedad de integración, yo lo puedo sacar y me va a quedar un medio multiplicado por la integral de e a la u por el diferencial de u. Y esta nueva integral pues ya tiene la forma de la regla básica. Por lo tanto, esto es nada más un medio por e a la u más la constante c. Pero aquí no termina, ¿no? Una vez más. ¿Por qué? Porque ya lo resolvimos, pero lo resolvimos para la variable u. Entonces el último paso es revertir el cambio de variable. Y entonces obtendríamos que pues la integral de e a la 2x más 3 de x es igual a un medio de e, pero en lugar de u vamos a escribir 2x más 3 más la constante c. Y ya está, ¿no? Aquí ya hemos resuelto esta integral haciendo uso de un cambio de variable. Entonces, bueno, en esto consiste el método. Es un método muy sencillo, muy útil y bueno, que lo vamos a usar muchísimo, ¿no? De aquí en adelante y en casi que cualquier área, ya sea de las matemáticas o de las ciencias en general, donde esté involucrado el cálculo integral, ¿no? Ahí lo vamos a usar muchísimo. Bueno, espero que el video les guste, les sirva, les sea de utilidad. Y bueno, y estaré pendiente ahí de cualquier duda o consulta respecto a este video o cualquier otro. Y bueno, si tienen dudas, ahí pueden dejar los comentarios. Y si no, pues ahí están los medios pertinentes para comunicarse. ¿De acuerdo? Espero que les sirva mucho. Y nos vemos en un próximo video.